Bienvenido al podcast de Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Con más de 55 años, somos la asociación líder de ejecutivos de recursos humanos que promueve la vinculación y el desarrollo de los responsables de la función en capital humano. En nuestro podcast podrás escuchar contenido de alto impacto y gran valor en temas como entendimiento de negocio, talento y cultura, sentido humano y tecnología. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez, socio director de Labor Relations México. Hoy nos acompaña el licenciado Waldo Arrozqueta, director jurídico de Coparmex Nuevo León. Muchas gracias, licenciado Waldo, por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, antes de entrar en el tema y conocernos un poco más, cuéntanos qué te llevó a hacer lo que haces hoy. Muchas gracias, Juan Manuel. Mira, te platico un poquito mi trayectoria. Yo quería aprender del derecho corporativo cuando estaba joven. Todavía estoy, pero estaba más joven. Y llegué a Coparmex haciendo mi servicio social. Malamente hice mi servicio social acabando la carrera. Y llegué aquí a la oficina, allá por el 2011, 2012 aproximadamente. Y empecé aquí a desarrollarme. Se dio una oportunidad para ser practicante y aprender del área de marcas. Obviamente no dije que no en esa época y creo que durante mucho tiempo cuando uno está empezando se quiere comer al mundo entero y todavía, pero ya con más madurez, ¿verdad? Y se me dio la oportunidad de ser practicante, empecé a ver el tema de propiedad intelectual y a la vez el tema laboral, porque aquí somos preponderantemente laborales. Empecé a atender socios, a ver cómo era esta materia que me empezó a enamorar cuando estaba en las prácticas. Justamente duró un año, más o menos un año, año y medio de practicante. Se da la oportunidad que hay unos movimientos de algunos abogados salen, me dan la oportunidad de entrar como representante patronal en la Junta Especial número 9. Y bueno, lo aprovecho, levanto la mano. El director que estaba en ese entonces me da esta oportunidad, del cual todavía estoy muy agradecido de él, el licenciado Caña. Y avanzo, crezco con los años. Tengo otro director, Fidel Antuña, que es nuestro presidente de nuestra comisión laboral, muy conocido en este ambiente, y empiezan esta búsqueda de director jurídico, ¿no? Yo ya tenía 10 años aquí, más o menos, un poquito más. Justo este año fue este trámite o este proceso prácticamente. Y levanté la mano después de que vi que estaba ahí. Dije, oigan, pues yo soy institucional, no conozco otra cosa que no sea Coparmex. Entiendo las entrañas de la institución, entiendo las necesidades de los socios, sobre todo, ¿no? Que son los que ahora sí le debemos el crecimiento y la estabilidad de la que estamos. Y Cecilia me pone mi directora general en el roster y se me dio esta oportunidad a mediados de este año. Y aquí estamos dándole, levantando, poniéndonos todo al corriente, haciendo lo que siempre hemos sido, que es estar muy enamorados de esta materia y sobre todo apoyando a este sector empresarial que ahorita con todos estos cambios, decíamos en las comisiones laborales que tenemos en broma, que decíamos, estamos de moda. Muchos años no, ahora estamos de moda los laboralistas porque con el tema TEMEC, con el tema de las reformas, pues nos tocó estar al pendiente de todo esto, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, pues la verdad, muchas gracias por compartirnos. Ya conocemos ahora más de Waldo. Y bueno, pues vamos a iniciar porque la verdad es que la plática está bastante interesante. La plática, pues es muy rica, sobre todo porque vamos a tocar los temas laborales que nos ocupan y que nos preocupan, ¿no? Hoy exploramos los principales aspectos que ocuparán la agenda laboral durante el sexenio y las implicaciones que esto podría tener para las empresas. Los principales aspectos de la agenda laboral que nos ocupan en este sexenio, como son, pues venimos de un incremento a salarios mínimos del 20%, que si bien es cierto y lo han expresado, ha sacado de la pobreza a 9.5 millones de trabajadores, de gentes, de familias de alguna manera, pero bueno, pues vamos a hablar en lo individual de trabajadores. Y bueno, ahora nos hablan de una proyección de un 12%. Esto nace de un compromiso de 100 puntos de nuestra actual presidenta, Claudia Sheinbaum, y bueno, dentro de los 100 puntos había 3 temas laborales y uno era precisamente
el seguir mejorando el tema de los salarios. Siguiendo con los temas de la agenda, bueno, por los procesos colectivos, que hoy ya los vemos más normales, más naturales. Estábamos espantados con el tema de las legitimaciones, que aunque nos daban 4 años, la realidad es que de los más de 500,000 contratos colectivos registrados, solamente se legitimaron cerca de 30,000. Entonces, pues es un pequeño número para el número de contratos que estaban, pero hubo un cambio que precisamente evitaba el que ya las empresas tuvieran que estar protegidas, ¿no? Y bueno, a raíz de ello, ahora es el hecho que cada vez que haya una revisión integral, es decir, el contrato colectivo se ha revisado, tiene que someterse a la aprobación de los trabajadores en asamblea. Y ese es un tema que pues para algunas empresas ya está siendo su primera o segunda experiencia en cuanto a las fechas que renovaron su contrato colectivo, ¿correcto? Entonces, son temas que ya los tenemos en la agenda, ya nos acostumbramos, es nuestra nueva normalidad, ¿verdad? A nuestro nuevo panorama laboral, por decirlo así. De hecho, en anteriores foros laborales que nosotros hacemos aquí en Nuevo León, uno cada año, ya tenemos varios años haciéndolo, tocamos ese tema de legitimaciones que sirvieron para desaparecer estos contratos de protección, que les llamaban así, porque recuerda que muchos de estos cambios nacen a raíz de la negociación del TEMEC. La mayoría de estos salen desde incluso de la negociación, no firmado el TEMEC, no, de la negociación. Es ahí donde viene la reforma laboral también, ¿no? De ahí emana todo esto prácticamente. Y la idea era, según por el TEMEC, regresar, o no regresar, sino que los trabajadores supieran que había sindicatos, ¿no? O sea, darle esa vida sindical que no se tenía, pero que también los contratos de protección en un origen nacen para evitar extorsiones. Ahora ya le damos vida completo, nos adaptamos, como tú bien dices, ya vamos incluso hasta en la segunda revisión contractual, donde tenemos que someterlo a votación, que incluso para algunas empresas todavía es nuevo, porque pues no se legitimó, se quedó ahí, se acerca un sindicato, sus mismos trabajadores se acercan porque quieren tener algún tipo de mejora por medio sindical, y ya no es como antes, ¿no? Es a través de esta mutación que estamos teniendo, esta adaptación a todo este nuevo marco laboral que estamos viviendo día con día, ¿no? Correcto. Y bueno, luego viene el tema de la prevención de las quejas relacionadas con el TECMEC. Y precisamente vimos ya que en la anterior administración hubo varias. Esperemos que cada vez sean menos, que las empresas estemos mejor preparadas y los sindicatos también, porque eso también, ellos son parte de esa relación laboral. Y también los trabajadores que estén enterados qué debe ser, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, ¿verdad? Es importante. Tenemos el programa de inspecciones de la Secretaría del Trabajo, que hablan de más de 40,000 inspecciones al año. No recuerdo si fueron 42,000 o 48,000 el año pasado. Y que bueno, pues ya también ya se han tecnificado, ya algunas cruzan información entre el SAT, entre el IMSS, el Infonavit, hasta el Fonacot, ¿verdad? Y bueno, pues básicamente alertan. Donde se ha notado más es para los proveedores o las empresas que tienen el certificado REPSE. Y bueno, pues básicamente en ellos sí se ha notado que está más fuerte, ¿no? Sí, pues es que es un convenio de colaboración que hicieron las autoridades para incluso no nada más el tema REPSE, como tú bien dices, para la misma inspección, porque recordemos que había prácticas y que se están erradicando estas malas prácticas. Al tener esta comunicación se pueden regularizar todos estos temas, ¿no? Para también tener, obviamente, una formalidad correcta. Ahora sí, Waldo, si me permites, vamos con una primera pregunta. ¿Cuáles son las reformas clave que Coparmex identifica y prioriza debido a su impacto en las empresas, considerando que es uno de los máximos representantes patronales con influencia en parlamentos y en foros de discusión? Todas son importantes. Al final de cuentas, no puedo descartar una sobre la otra porque todas tienen un impacto positivo o de adaptación. La más ahorita que estamos viendo, porque de hecho hay varias, sobre la de la reducción de la jornada y la del aumento al aguinaldo. Son de las reformas a lo mejor laborales que pueden llegar a impactar más el tema de los empresarios, sobre todo la de 40 horas, ¿no? Porque esta se embona o encaja junto con la reforma de trata de personas. Este es en materia penal.
Entonces, recordemos cuando sale esta reforma, cuando sale el tema también de la reforma de vacaciones, pues lo más fácil es decir, pues se compensa con horas extras, ¿no? Al ponerlo con el tema de trata, pues bueno, ya hay que cuidar porque ese es un tema muy delicado que todavía el criterio está muy ambiguo, ni siquiera está claro. Entonces, todavía estamos así como que ahora esperar criterios de la autoridad como tal. La de 40 horas, ahora que venga la reducción de jornada, va a ser un impacto muy grande. Esperemos si sea algo que beneficie al trabajador en el sentido y que no afecte mucho a la empresa en el sentido de buscar que haya mayor productividad, ¿verdad? Porque al final, eh, te lo voy a poner así, no, en otros países hay incluso, ya no están hablando de 40, ya están hablando de 38, porque ellos ya tienen 40, ¿no? En Europa, creo, hace poco hubo la misión laboral, fueron a esos países y vieron que en Europa ya estaban de 40 a 38, el problema es cómo vamos a adaptar la empresa. La idea de nosotros es sí generar un panel para que explicarles cómo podemos llevar esta reforma de la mejor manera en Coparmex, ¿no? Es un proyecto que tenemos para, si se puede, este año máximo el otro, principios, ¿verdad? Para orientar a nuestros socios, al sector empresarial, de cómo podernos acoplar a esta reforma de 40 horas y que la empresa pueda salvaguardarla y no tener eh, un gasto más allá de lo previsto, ¿no? Porque sí tenemos que adaptarnos, todo esto es muy importante, la adaptación que está llevando la empresa, pero sobre todo que no tenga una gran pérdida, tenga gran productividad y ver como ejemplos, como, oye, ¿sabes qué? Pues te va a reducir, hay que buscar contratar más trabajadores, hay que subir un poquito, ver cómo eficientar la producción sin caer en tratos indignos hacia el trabajador, ¿no? Todo de la manera más transparente y correcta posible. Fíjate que como empresa lo que buscaríamos, estamos en el momento precisamente para que esto pueda ser una fortaleza. Si logramos que esas 40 horas sean en los 3 turnos, o sea, independientemente sea primero, segundo, tercero, se trabajen de 8 horas, para que sean 40 horas efectivas de trabajo, independientemente de la media hora de la comida o de 1 hora, los que la tengan, porque si no, entonces nos vamos a ir hacia abajo y vamos a empezar a trabajar ya efectivas 36, 35 horas. Entonces yo creo que sí es el momento muy oportuno para hacer este cambio que no le vemos reversa, va, pero sí seguir siendo atractivo, ¿no? Así es. Lo importante es adaptarnos, pero de la mejor manera. Sí, claro, incluso considerar también el tema de tiempo extra, que quede muy claro que si las triples se valen, que si no se valen, todo ello que quede muy, 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 muy claro. Y creo Bien, que va a pasar con el tiempo. Siempre que hay una reforma o algún cambio en nuestra ley, eh, muchas veces hay incertidumbre, empieza a avanzar, empiezan los criterios, empezamos a encontrar cómo lo ve el juzgador y bueno, ya nos vamos adaptando sobre esta situación. bien. ¿Qué recomendaciones harías a las empresas sobre las acciones que deben implementar para anticiparse a las reformas más relevantes, perdón? Tipo business case, ¿no? O sea, ¿qué pasa así y cuál va a ser mi impacto, ¿no? ¿Cuáles serían los 3 o 4 acciones prioritarias según la etapa legislativa actual? Mira, como tal, acciones prioritarias que puede tener la empresa, yo pienso que hemos descuidado mucho una cultura, es la cultura del compliance. Es una cultura que muchas empresas grandes ya las tienen, sobre todo las gigantes, pero las medianas llegan a descuidar este tipo del compliance, ¿no? O sea, tener un buen compliance, la adaptación llega a ser más sencilla, más idónea, porque ya tienes un equipo que está monitoreando cuáles van a ser incluso las normas, las reformas que te puedan afectar y ver cómo las pueden ir aplicando. Va a haber muchos cambios. Actualmente estamos en una época de cambios legislativos día a día, pero yo pienso que el compliance en lo particular, es una herramienta muy fundamental ahora que tenemos que estar implementando en nuestros distintos centros de trabajo. Bien, muy bien, gracias. Se ha generado la expectativa con el personal con respecto a las reformas laborales. La pregunta es, ¿debemos tomar medidas para fomentar el conocimiento y la conciencia sobre el impacto de cada reforma, lo que genera, lo que impacta? Mira, ahí sí es muy importante, como te digo, viene mucho de la mano del compliance, porque también con eso puedes incluso orientar a tu equipo de trabajo.
para que vean y puedan ver lo que está pasando, y sobre todo a tus trabajadores también. Como ahorita poníamos el ejemplo del PTU, a veces tienen una idea equivocada de lo que realmente es. Y no es porque ellos desconozcan, simplemente es porque no han tenido toda la información completa hacia su persona, ¿no? Entonces, es muy importante tener estas medidas informativas constantes, ¿no? Un ejemplo muy claro que muy pocas empresas hacen, pero sí las que ya tienen estructuras muy armadas, y es que a veces volvemos al tema con el pago del PTU. Es muy común que un trabajador te diga, bueno, y trabajé mucho, entonces va a venir un gran pago. Pero ellos no entienden a veces o no se les explicó cómo está fluctuando el mercado en el cual que ellos compiten, qué tanto está vendiendo su empresa, ¿no? Entonces, al tener al trabajador siempre informado día a día, digo, tampoco es diario, pero sí tener reuniones trimestrales, bimestrales, de cuál es la situación, cómo van los cambios. Por ejemplo muy claro, como ahorita hablamos también de la jornada, a lo mejor el trabajador dice, oye, pues yo ya trabajo de esta hora a esta hora, y a lo mejor hay muchos de oficina que ya lo trabajaban, que ya tenían las 40 horas y no se habían dado cuenta y piensan que van a trabajar menos, ¿no? Entonces, ya cuando haces este conteo, no, mira, sí, viene esto, pero va por aquí, tú estás aquí, a ti te toca aquí. Es muy importante tener esta comunicación constante que se puede llegar a perder con los colaboradores, pero la idea es tener equipos necesarios. Nosotros en Coparmex siempre estamos abiertos para las preguntas, para las dudas. A todos nuestros socios como tal les damos una asesoría gratuita, inclusive pláticas como la que tú y yo estamos teniendo para actualizarlos en los temas, ¿no? Para que incluso puedan bajar e inclusive, si es así, dar cursos tal cual a su equipo de trabajo para que aprendan a sobrellevar y sobre todo a transmitir la información. Y fíjate que en la pasada junta del Comité Laboral de ERIAC abordábamos el tema de qué tenemos que hacer en las empresas y llegábamos al punto de capacitar a nuestra gente precisamente en sus finanzas personales. Y te digo por qué. Participamos en un estudio en junio, julio, en Mexicali, Ciudad Juárez, eh, Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, y platicamos con la gente, oye, ¿cómo has visto el impacto de tu incremento de salario mínimo? Que estabas en 88 pesos, te fuiste a 176 y ahorita estás en 374. Tienes un IVA del 8% cuando el resto del país tiene el 16%. Y tienes un costo de gasolina mucho más accesible que el que tenemos en el resto del país. ¿Qué has hecho con él? Nos sorprendió la respuesta. Pues ya, o sea, cuando lo recibimos en el 2019, muy bien, nos alcanzó para muchas cosas, pero pues la inflación ya se lo ha ido comiendo. Oye, ¿has tenido incrementos? Sí, pero la inflación, pues nomás nos están recuperando. ¿Qué mensaje nos lleva? Que precisamente la gente no estaba preparada precisamente para ese incremento y cómo distribuirlo. Cosa que sí debemos hacer dentro de las empresas. Sé que algunas ya han empezado, ya aquí en Nuevo León he escuchado algunas que ya empezaron a platicar ello, y es precisamente para que la gente haga conciencia, ¿verdad? Y pasa cuando tenemos una promoción o nos cambiamos de trabajo y tenemos un mejor ingreso, nos dura el gusto, el tiempo en que lo destinamos en el gasto. Ya después vamos a recuperar inflación. Entonces, esa lección aprendida como que sí nos lleva a decir, oye, como empresa tengo que preparar a mi gente de cómo administrarse mejor, precisamente para que logre sus objetivos, ¿verdad? Así es. De hecho, es parte muy importante eso, el sector financiero personal. Eso es muy importante. La educación financiera, exactamente. Exactamente, educación financiera. Una pregunta muy clave que ya abordamos de alguna manera, ¿cuál va a ser la postura de Coparmex respecto al incremento del salario mínimo? Específicamente considerando la definición del Ejecutivo de un aumento del 12% con miras a alcanzar las 2.5 canastas básicas. Mira, aquí Coparmex y por medio de Coparmex Nacional tenemos un proyecto o pues no sé cómo llamarlo, si es política, que no lo es, pero sí estamos fomentando algo que llamamos nosotros el salario digno. ¿Qué es esto del salario digno? Es
se empezó a dar cuenta que obviamente el seguir aumentando el salario mínimo conforme a la inflación, pues es muy complicado para las familias. Como bien lo acabas de decir, pues te va agarrando, no te va alcanzando. Entonces, al promover este proyecto del salario digno es que al menos tengamos o nos alcance el salario para dos canastas básicas. ¿Para qué? Para que el trabajador junto con su familia tengan una vida digna, como tal lo llamamos, para que pueda tener un acceso a ciertas cosas o a cierta vida un poquito mucho mejor. Nosotros hicimos un análisis donde hablamos de que 4 de cada 10 personas del trabajo formal registradas en el IMSS no ganan lo necesario para las dos canastas básicas, ¿no? Entonces es muy importante que independientemente del salario mínimo aumente conforme a la inflación, y creo que ahorita la inflación va en un 5 aproximadamente, puede que cierre en un 5 5 y algo, si es que no me equivoco, la verdad no recuerdo, sí podamos tener un poquito más allá de la inflación, porque como tú bien dices, pues estaríamos viviendo al límite prácticamente y nuestro dinero, pues, adquisitivamente sería el mismo. Con este proyecto, la idea es que sí tengamos una mejoría económica para todos los colaboradores que existen en el país. Correcto. Bajo esta situación, entonces, Coparmex estaría apoyando el que se dé un incremento de alrededor del 12%, que ubique en 378.80 para el 2025. Es que recordemos que incluso Coparmex apoyó desde un origen el tema del aumento al salario mínimo, ¿no? Obviamente siempre de acuerdo viendo el sector económico para no aumentar temas de inflación así irresponsablemente, ¿no? Entonces, mientras sea un beneficio para todos, mientras sea un beneficio para el colaborador, un beneficio para la empresa, Coparmex lo va a apoyar sin ningún. Una variable que siempre hemos tenido en las empresas es, oye, ¿y cómo calculan la canasta básica, ¿verdad? Y estaba tasada en 1,039 pesos por semana por persona. Semana. Esta semana hicieron convenios y dicen que van a bajar de varios de los artículos el precio y lo va a ubicar en 910 pesos, ¿verdad? Vamos a partir de 1,000 pesos por semana por 2.5 integrantes o dos canastas y media, por las 4 semanas pues, nos ubica en 10,000 pesos, ¿no? Entonces, estamos Aproximadamente, sí. viendo en 328.94 a valor presente la canasta básica. No vemos lejano ese 278, ¿verdad? Para ir acercando precisamente a lo que es esas 2.5 canastas básicas. Claro, y que también varía dependiendo de la región y el estado donde estés, ¿no? Porque por decir, es muy fácil yo decir dos salarios dignos, como lo estamos manejando nosotros, y que el salario digno, que es dos salarios, para dos canastas básicas, pero no es lo mismo los costos en Ciudad de México, los costos en Guadalajara, los costos en Monterrey, los costos en Chihuahua, varían, ¿no? Entonces, obviamente de acuerdo a las necesidades de cada uno. Claro. ¿Y cómo ves las revisiones salariales y contractuales para el siguiente año? ¿Han tenido ya oportunidad de hacer más o menos algún diagnóstico, algún pronóstico, alguna proyección? No hay año que yo no vea que no sean complicadas, sobre todo muchas veces, porque también con el tema del incremento al salario mínimo que ha sido alto, pues a veces hay salarios que llegan a quedar por debajo, ¿no? Entonces, la negociación típica es primero vamos a nivelar al salario y luego de ahí ver el incremento de la inflación, ¿no? Para que el trabajador tenga un aumento justo, ¿no? Siempre son temas de conversación. El punto medular, pienso yo, es llegar a un equilibrio entre ambas partes. La información económica de la empresa siempre es muy importante para poder llegar a buen puerto estas negociaciones, como ya te lo platicaba, no solo para el PTU es importante que el trabajador sepa cómo le está yendo a su empresa, sino para también las revisiones contractuales. El apoyo del sindicato también es muy importante. Hay sindicatos que incluso capacitan a los trabajadores en este tema, entonces, no debería de haber ningún problema en este meollo, pero sí es claro que la información es el punto medular. Complicadas siempre son porque es normal. Si a ti te dicen como tu persona, como tú, Juan Manuel, oye, ¿quieres un aumento? Vas a decir que sí. ¿De cuánto? Pues obviamente tú vas a dejar ir, pues yo quiero tanto, ¿verdad? Bueno, pero ¿cuánto se puede? Recordemos que sin empresa no hay trabajador y sin trabajador no hay empresa, entonces siempre hay que llevar un punto medio.
donde ambos puedan subsistir y la empresa también pueda darlo sin problema y tampoco se convierta el salario en un gasto y siempre sea una inversión como debe de ser. Bien. Finalmente, bueno, pues la última pregunta. ¿No crees que tantas propuestas de reforma en varios temas laborales genera incertidumbre y desconcierto para las empresas? Tanto las que ya están aquí operando como las que consideran invertir en México, ¿no? Y en especial venir a Nuevo León. ¿Habrá manera de que podamos presionar para que se establezca un plan maestro en el que ya todos sepamos las reformas que se apoyarían en el gobierno durante el sexenio para no estar viendo ocurrencias por todos lados, ¿no? Pues mira, lo importante es estar actualizados de lo que está pasando. Eh, Hay reformas que van a impactar más que otras, hay reformas que van más importante. Viene la renegociación del TEMEC, entonces es muy claro que esas reformas va a haber a lo mejor cambios, como ya los hubo cuando los negociamos anteriormente. Pero volvemos al meollo del asunto y a la pregunta que me hiciste en un origen. El compliance laboral es el que nos va a tener actualizándonos completamente siempre. Porque va a haber las reformas que nos pueden impactar y sobre todo el monitoreo. Ahorita hablamos muy tranquilamente de la reforma del aumento al aguinaldo de 15 a 30. Hay dos puestas y dos de las bancadas del gobierno actual o afines al gobierno actual, ¿no? Hay que ver cuál es la que va. Entonces, lo importante es irnos preparando para estas situaciones, y sobre todo siempre estar actualizados. Volvemos a lo mismo, podemos acudir a Coparmex, nosotros aquí generamos boletines muy comúnmente para que nuestra comunidad, nuestros socios, inclusive las empresas en general que no son socios, puedan verlo en nuestras redes sociales, los cambios que están surgiendo día a día. Es muy difícil tener un plan maestro porque inclusive cambian, tú lo has visto, los legisladores, que a veces detienen una y luego va otra. Es muy difícil seguir ese ritmo, ¿no? Bien, pues licenciado Waldo, es de gran valor e importancia la información que nos has compartido. Agradecemos el tiempo que nos brindaste en esta plática, así como los aprendizajes. Muchas gracias, Juan Manuel. Estamos para servirles, sobre todo para apoyar también a ERIAC, y a nuestra audiencia. Recordarles que en Coparmex Nuevo León estamos para ayudarlos. Se pueden acercar con tranquilidad para platicar de estos temas, para aclarar sus dudas sobre esta entrevista que muy amablemente me has hecho. Y sin mal recordarles otra vez que estamos a sus órdenes. Pueden buscarnos en redes sociales, a mí también en lo personal en LinkedIn, y sin ningún problema los podemos apoyar, asesorar lo que necesiten, todo el material laboral. Nuevamente, gracias. Y muchas gracias también a nuestra audiencia por escucharnos. Les esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento. Hasta la próxima. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como ERIAC Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.